Mario Riera Nieves y su canal Consulta Bovina le dan la más cordial bienvenida a la segunda etapa del ciclo de conversaciones sobre la glándula mamaria del bovino, donde trataremos sobre la mastitis bovina. En la conversación de hoy vamos a tratar sobre los factores de riesgo de la mastitis bovina. Los factores de riesgo son todas aquellas circunstancias que aumentan la probabilidad de la aparición de la mastitis. Los factores de riesgo que inducen a la susceptibilidad a la mastitis bovina están enmarcados dentro del modelo tradicional de causas de enfermedades infectocontagiosas que se conoce como la triada epidemiológica: agente causal, hospedador, ambiente. El agente causal, en el caso de la mastitis, principalmente son microorganismos, aunque se pueden incorporar causas químicas y físicas como traumas. El agente causal, a su vez, tiene elementos propios como es su virulencia y su mecanismo de transmisión, entre otros. Y los factores del huésped son características o rangos intrínsecos que influyen en la exposición de un individuo a su susceptibilidad o a su respuesta a un agente causal particular. El ambiente es quien reúne al huésped y al agente causal y puede también determinar la presencia de la enfermedad o el estado de salud de la ubre. Este factor ambiente está muy influenciado por el hombre. Vamos a comenzar comentando los factores de riesgo propios del animal, es decir, inherentes o intrínsecos al animal. Comenzaremos con la genética. La susceptibilidad a la mastitis presenta una heredabilidad de 0,10 que se puede considerar como baja. Este parámetro es la proporción atribuible al factor genético, es decir, lo que depende del propio animal y que se puede transmitir a su descendencia, que en este caso es el 10%. Por lo tanto, utilizando una metodología adecuada, se pueden realizar valoraciones genéticas que permitan detectar vacas y toros que transmitan a la futura descendencia una mayor resistencia a la mastitis. Otro factor de riesgo intrínseco del hospedador y que está influenciado por la genética es el nivel de producción de leche. Para esta característica se han conseguido heredabilidades moderadas, tanto para la lactancia de primer parto como para los primeros 5 partos. Y está demostrado que las vacas que tienen mayor nivel de producción son más susceptibles a sufrir la mastitis. Un tercer factor de riesgo inherente al hospedador y que tiene también mucha influencia genética es la anatomía de la glándula mamaria. Aquellas ubres mal conformadas y pendulantes tienen mayor riesgo a sufrir mastitis que las ubres bien conformadas. Igualmente, pezones largos, que a medida que se acercan al suelo, son más susceptibles a sufrir mastitis. La forma del pezón también tiene una influencia genética. Nosotros hicimos un estudio en estas terrazas lecheras, Carora, Holstein y Jersey, y conseguimos 3 formas de pezón: en embudo, en botella y cilíndrico. Los pezones cilíndricos fueron mayoritariamente encontrados en las vacas Holstein y fueron los pezones cilíndricos los más susceptibles a sufrir mastitis tanto clínica como subclínica. Otro factor de riesgo que debemos considerar y que está relacionado con el hospedador es la etapa de la lactancia. Está comprobado que el mayor riesgo ocurre entre los primeros 30 a 60 días posparto. Otra etapa de riesgo es el comienzo del periodo seco y también al final del periodo seco en la etapa de calostrogénesis, cuando aumenta la presión intramamaria por la cantidad de leche. También en esta etapa hay alto riesgo de sufrir mastitis, las cuales se manifiestan en los primeros días del posparto. Otro factor de riesgo relacionado con el hospedador
es la edad y el número de partos. En aquellos animales, entre 4 y 6 partos son los más susceptibles a sufrir mastitis. Se ha observado que las vacas que fueron positivas para mastitis en la lactancia anterior, 2.2 veces son más propensas a contraer mastitis en la próxima lactancia. Las novillas de mayor riesgo, lógicamente, son aquellas que están en el último tercio de la gestación. En este libro, el doctor Calvillo presenta un capítulo donde se puede leer que el factor de riesgo a la mastitis está relacionado con el tiempo de las terneras con las madres. A menor edad de destete, a mayor riesgo de contraer mastitis en esos animales cuando lleguen adultos. Igualmente, también en aquellas terneras que fueron alimentadas con leche proveniente de mastitis, el riesgo a sufrir mastitis posteriormente es mayor. Igualmente, aquellas que fueron criadas en corrales colectivos también tienen mayor susceptibilidad a la mastitis cuando lleguen a la edad adulta. Esto lo he visto en fincas en Venezuela, donde se maman entre ellas, produciéndose lesiones en los pezones que a la larga van a conducir a mastitis. Ahora vamos a comentar sobre los factores de riesgo relacionados con el ambiente, que tienen mucho que ver con el manejo. Uno es el tamaño del rebaño y lo otro es el sistema de ordeño. El tamaño del rebaño se ha asociado a la presencia de mastitis, lo cual ha sido atribuido a la falta de atención en las salas de ordeño cuando hay una gran cantidad de vacas. Y en términos generales, se observa una mayor frecuencia de mastitis en fincas con ordeño mecánico porque se favorece la transmisión a través del equipo de ordeño, lo que no significa que el ordeño mecánico sea perjudicial, ya que un ordeño manual con deficiencias de higiene y en el personal también se constituye en un factor de riesgo. Otros dos factores de riesgo muy importantes en la presencia de mastitis es la motivación del personal y la rotación del mismo en las diferentes vaqueras. Un personal no motivado, obviamente, no trabajará de la manera eficiente, lo que se constituye en un factor de riesgo. Así como la gran cantidad de trabajadores que pasan continuamente en las vaqueras. La rutina de ordeño también es un factor de riesgo en la producción de la mastitis, tanto en las normas higiénicas como en el funcionamiento de las máquinas de ordeño. Por ejemplo, un sobreordeño puede producir alteraciones al nivel de los pezones. Por lo tanto, es necesario un programa rutinario de control para hacer una valoración periódica de la rutina del ordeño. Una forma de disminuir el riesgo de la mastitis es haciendo un monitoreo periódico de células somáticas. Con ello nosotros podemos identificar los factores que están influyendo en los niveles de variación de células somáticas y corregirlos de manera oportuna. Uno de los factores más importantes, yo creo que el principal, de riesgo a la mastitis es el secado, el cual debe hacerse de manera correcta a los 7 meses de gestación y que tenga una duración de 60 días. Debe hacerse de la manera más higiénica posible, aplicando la terapia de vaca seca y la supervisión post-secado. Estos dos factores de riesgo son también muy importantes considerarlos. Uno es el manejo higiénico de la vaquera y corrales, así como el manejo de los efluentes. Aplicando estas medidas, evitamos la contaminación tanto de patógenos ambientales como de patógenos contagiosos. Y a la larga, estos efluentes estancados contaminan con bacterias y otros residuos orgánicos como los nitratos. Otro factor de riesgo es la demora en la segregación y en el tratamiento de casos clínicos. La segregación surge como una alternativa de control que tiene como objetivo formar grupos y mantener lotes de vacas libres de infecciones intramamarias, sobre todo de Staphylococcus aureus.
y el éxito de esta segregación depende de la correcta identificación de los animales infectados. La suplementación alimenticia, así como el suministro de minerales, ayudan a disminuir la mastitis debido a que hay un correcto funcionamiento del sistema inmunitario, sobre todo microelementos como el cobre y el zinc. El agua, como factor de riesgo de la mastitis, también debe ser considerada por varios aspectos. Número uno, por ser un factor vital en la salud del animal. Además, su calidad microbiológica y físico-química debe ser considerada, ya que la presencia de bacterias en el agua puede ser causante de mastitis. Además, aguas muy duras disminuyen la efectividad de los detergentes con los que se lavan los equipos de ordeño. Un último factor de riesgo relacionado con el ambiente que debemos considerar es la época del año, la cual no puede ser controlada por el hombre, pero sí este puede minimizar sus efectos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no se puede garantizar la limpieza de los corrales ni otros sitios de alojamiento de los animales. Entonces, cuando hay un desbalance en la triada epidemiológica, hospedador, ambiente, agente causal, se produce la mastitis, produciéndose un efecto negativo en la salud mamaria de nuestra vaca. Para intercambiar y compartir información sobre mastitis bovina, suscríbase al canal y si el video le gustó, denle a me gusta y para las notificaciones a la campanita. Otra forma de compartir información es a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook, y mi número de contacto en Venezuela, el de Telegram y el de WhatsApp.